Amigos, el tema de los alquileres está cada día más complicado aquí en España, sobre todo en las grandes ciudades. Y justamente hoy te voy a hablar de las siguientes cosas: lo complicado que está conseguir alquiler, la cantidad exagerada de requisitos que están pidiendo. Y todo esto te lo voy a decir en base a mi experiencia y conocimiento, ya que lamentándolo mucho también me encuentro en estos momentos buscando alquiler. Así que si todavía no has llegado o ya te encuentras aquí y estás próximo a buscar alquiler, te recomiendo que veas este video pero completo, porque te voy a decir todo desde el inicio hasta el final, desde cómo se comienza a buscar alquiler hasta algunas recomendaciones y tips, y sobre todo para evitar estafas. Porque sí, mi gente querida, las estafas no tienen fronteras. Así que bueno, vamos comenzando una vez todo directo al grano, a ver cómo es este tema de alquilar un piso, si es misión imposible o no. Y hola mis queridos suscriptores y no suscriptores, yo soy Boris Luque y bienvenidos a su canal nuevamente. Y bueno, aquí sentado en este banquito viejo en un parque, pues vamos a tocar todos estos temas que sinceramente ya me tienen cansado. O sea, todos los días estoy viendo un piso y uno es peor que el otro. Así que vamos comenzando con lo primero, que es cómo buscar una vivienda. Y bueno, aquí en España existen distintas páginas, te las voy a dejar por acá, las cuales vienen siendo, por ejemplo, Idealista, Fotocasa o Pisos.com y otras más. Pero comúnmente se suele usar mayoritariamente la de Idealista. Como primera recomendación, independientemente del portal que estés buscando, es busca a todas horas. Y apenas se publique el anuncio, o sea, literal, se publicó hace 2 minutos, llama. No mandes el típico mensaje que te da Idealista o esas páginas así de hola, ¿cuándo se puede visitar? Llama directamente. ¿Y por qué te digo esto? Porque esto ya está casi que como la ley de la selva. El más fuerte sobrevive. Porque cuando estás llamando tú, ya llamaron probablemente 20 personas más. Entonces, ese anuncio capaz lo dan de baja a los 5 minutos. Es decir, conclusión, llamen inmediatamente. Si no te contesta, mándale un WhatsApp. Si tú ves que es una inmobiliaria, ya sabes que en la inmobiliaria trabajan normalmente de 10 a 2 y de 5 a 8. Pero eso tiene que ser así inmediatamente. Me ha pasado a mí, y si puedo dejo la foto por acá, que me han dicho, por ejemplo, me dijeron la semana pasada, el piso se puede visitar el 1 de julio. Y eso fue ya en los 20 y tantos de junio. Y ayer me escribieron cancelándome la visita porque se había alquilado. Y yo le dije, ¿cómo alquilaste algo que no se podía enseñar todavía? Para que vean al nivel que está esto. Y esto que le voy a decir ahora es un consejo y es una opinión muy personal mía. Lo cual viene siendo lo siguiente: para las personas que estén próximas en llegar, tú tienes apuro en alquilar y necesitas prácticamente lo primero que te salga. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que tu primera vivienda como tal no va a ser la más bonita ni la de tus sueños. ¿Por qué? Porque sinceramente aquí hay muchos pisos viejos, antiguos. Ayer fui a ver uno que, Dios mío santo, ¿por qué no lo grabé para mostrárselos? No les tomé ni siquiera una fotografía. O sea, yo lo digo con todo respeto. Yo sé que aquí hay edificación antigua, pero una cosa es ser antiguo y otra descuidada. O sea, escuchen esto. Cuando fui, el piso del apartamento tenía varios pedazos que le faltaban, o sea, horrible. La cocina estaba desnivelada, casi que hay un temblor de grado 3 y se cae eso, mi gente. Unos muebles, no sé, embrujados. No. Sinceramente yo le dije al chico que no, que iba a haber otra cosa. Entonces, o sea, eso me da rabia e impotencia, porque se nota que hay propietarios que sencillamente no le importa nada y es alquilar y no le dan ni un cariñito a su piso. Y no debería de ser así. Y si tu amigo o amiga estás como yo en este momento, que ya tienes una vivienda pero tienes que mudarte, pues ahí sí uno puede tratar de ser un poco más selectivo, que es lo que estoy tratando de ser yo. Yo sé que no me voy a conseguir algo, no sé, del Palacio Real, pero cónchale, o sea, algo en lo que me sienta cómodo. Ahora vamos a la documentación, que cada día está más difícil. Y la documentación viene siendo prácticamente la misma, solo que un poco más. Lo cual viene siendo que tengas contrato indefinido y un periodo de 1 año en la misma empresa. No todos piden esto, pero últimamente lo he visto demasiado. Ojo, sobre todo con inmobiliarias, porque ya sabemos que con particular es lo ideal de alquilar con ellos. ¿Por qué? Porque no te cobran la comisión que cobran las inmobiliarias. Así que vamos dejando por aquí los requisitos para que lo vayan viendo. El otro viene siendo de que la renta no supere el 40% de los ingresos. Ojo, estos ingresos es de las personas que vayan a aportar la nómina.
Es decir, que si, por ejemplo, llegas a tener un 2.000 euros, por ejemplo, entre la nómina de 2 personas o una sola persona, pues la renta no puede pasar el 40%, es decir, de 800 euros. Ahora también, Dios mío, están metiendo un fulano seguro de impago que lo tenemos que pagar nosotros de paso. La otra vez fui a ver un piso de 850 euros de 2 dormitorios. Ahora voy a hablar de los precios también. Y el seguro ese de impago era como 35 euros mensual. Y bueno, tu DNI o tu NIE y tu vida laboral para que puedan confirmar de que esas nóminas son verdaderas y no son falsas. Ahora, hablemos de precio de pisos para luego decirles el otro tema que les comenté. Bueno, yo estoy buscando ahora algo de 2 dormitorios. También te voy a hablar de habitaciones. Si buscas de un dormitorio puedes conseguir desde 650, pero este 650 yo prácticamente la pongo nulo, porque si lo llegas a conseguir puede que sea una estafa o es un piso que, o sea, literal, como dije al principio, se tienen que tirar como pirañas a ver quién lo coge. Pero de 650 a 800, obviamente hay más, pero yo pondría el precio estándar 750 800 de un dormitorio. De 2 dormitorios puedes conseguir desde 750 lo más bajo, que vuelvo y repito, puede que sea una zona muy lejana o un poco peligrosa, porque sí hay zonas peligrosas aquí, hasta 1.000 euros. Si me pondrías un monto más intermedio, yo iría a 950 de 2 dormitorios. Y de 3 puedes conseguir desde 800 hasta 1.000. Pondría más los 1.000 euros. Esos serían los precios. Ahora, en cuanto a habitación, yo pongo el precio más estándar en 400, ya lo he dicho en otros videos. Lo cual, por cierto, para las habitaciones sí es más fácil de alquilar. No te piden tanta documentación, aunque sí, o sea, sí te la piden, pero son más flexibles. Y por cierto, bueno, para los que no sepan cómo es una persona particular y la inmobiliaria, pues el particular es una persona, el dueño de su departamento y alquilas directamente con él. Te puede pedir 1 o 2 meses de fianza. Normalmente ya están pidiendo 2, algunas veces más. Y la inmobiliaria pues te pide la comisión de ello, que viene siendo el valor del piso como tal. Si cuesta 1.000 euros, la comisión es 1.000 euros más el 21% del IVA y la fianza que pide el propietario, que normalmente van a ser 2 meses. O sea, fíjate, tendrías que pagar 4 meses. 2 meses de fianza, el mes de la inmobiliaria y el mes obviamente en el que vas a entrar a vivir. Y antes de pasar al tip de oro que te voy a decir y a cómo evitar estafas, por favor te pido que te me suscribas al canal, me des un like y me apoyes con un comentario para seguir haciendo contenido de este. De igual manera, en la caja de comentarios y en la descripción del video hay otros enlaces para que vayas a ver. Chequea el canal y anda a verlos que seguramente te van a ser de utilidad. Ok, préstame atención, por favor. Si por ejemplo eres una persona que vas a llegar pronto, sí o sí, o sea, sí o sí, no es negociable. Tráete dinero para que te hospedes en un hotel o en un Airbnb por mínimo un mes, ¿ok? Y ahí que vas a aplicar los consejos que te he dicho. Buscar alquiler por las páginas que te dije y estar literal ahí pegado al teléfono llamando para visitar. Ahora, no cumples con los requisitos y no tienes a una persona que te haga el favor, pues ahí tristemente toca, como hice yo lo he dicho en otros videos, yo busqué con una persona particular, obviamente, y le ofrecí 6 meses por adelantado. Y tristemente eso se está viendo cada vez más. Entonces es muy probable que tengas que pagar 6 meses por adelantado o inclusive el año. O sea, fíjense, estamos hablando de un golpe muy fuerte. El año más 1 o 2 meses de fianza. O 6 meses por adelantado más 1 o 2 meses de fianza. Así que idealmente, o sea, si alguien te puede ayudar con el tema de papeles o recibir, ideal. Ahora, en el tema de las habitaciones, pues ahí sí no es tan complicado. Sí puede que te pidan tus 2 meses de fianza y ya, hasta ahí. Ahora, ¿cómo evitar estas estafas? Por Dios, que han intentado estafarme a mí por lo que veo. Siendo sincero, no sé cómo son estas estafas que están haciendo, pero yo por lo menos cuando estoy en Idealista y le escribo a una persona, me llega un mensaje automático a los minutos. Esta cuenta fue cerrada por fraudulenta y justamente cuando veo un piso súper económico. Así que guíense más o menos en referencia de los precios que le dije. Ya un piso muy bajo no me confiaría en eso. Y otra cosa que yo no he hecho, que ahí donde veo yo que hay estafas y no me confío, es que me escriben las personas, o sea, yo les escribo por WhatsApp y me dicen, mira, para no perder tiempo, mándame la documentación
para enviarlo a las aseguradoras que les comenté hace rato, de seguros impagos, para ver si es viable o no. O sea, te están pidiendo primero que tú envíes tu NIE o tu DNI con tus nóminas para supuestamente evaluarte, para posterior a eso visitar el piso. O sea, mira, si tienen tu documentación se pueden abrir una cuenta de Uber, de Globo, de ese tipo de cosas. No sé qué más estafas pueden hacer, pero aquí eso es súper privado. Entonces, mi recomendación ahí es no envíes nada hasta que veas primeramente el piso. Ve primero y luego manda la documentación. Cuando a mí me dicen eso, yo, chao caballero, no hay trato. Está fuerte el asunto. Y oiga, mi gente, la verdad no quiero que se desmotiven con esto, pero sí hay que estar bien consciente en la realidad. Está súper complicado alquilar un bendito departamento aquí. Si ya vienes a una habitación, como ya dije, es mucho más simple, por así decirlo. Ojo, estoy hablando de las ciudades grandes, Madrid, Barcelona, Valencia. En Sevilla puede que sea más fácil, pero es como todo, más trabajo hay en las ciudades grandes. Así que infórmense muy bien de este tema, ya tienen mis recomendaciones. El más importante es, llega con dinero para que estés un mes en un hotel, y eso es visitar pisos todos los días. Lo puedes lograr, yo lo hice, yo lo conseguí con una persona particular. Sí fue súper estresante, lo dije en otro video que hasta lloré algunos momentos de la frustración, pero ya después que lo consigues, pues ya sales de eso. Y bueno, mi gente, aquí les dejo otro video que les va a interesar. Espero que les haya gustado. Si me pueden agradecer con su suscripción, se los agradecería. Nos vemos en otro video.